Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta oportunidad, en la sección de la entrevista, conversamos con la licenciada Carmen Martínez. Ella representa al colectivo feminista para el desarrollo local. Carmencita, bienvenida. Muchísimas gracias, Olga, gracias por este espacio. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento, en especial a las mujeres y niñas. Como lo ha comentado, mi nombre es Carmen Elena Martínez, soy abogada de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, defensora de derechos humanos y también coordinadora del Centro de Atención Elda Ramos, que tiene sede en San Salvador dentro de la Colectiva Feminista. Es un gusto para mí acompañarles. Gracias, Carmencita. Bueno, comencemos. En marzo estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Es una lucha constante por el desarrollo, por garantizar los derechos de las mujeres en condición de igualdad, Carmencita. Recientemente la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal, procesal penal, con miras a que delitos como el feminicidio no prescriban. Es decir, que aunque el delito se haya cometido hace ya muchos años, el delincuente, quien lo cometió, no quede en la impunidad. Pero ¿qué pasa con los delitos sexuales? Estadísticas recientes nos indican que por lo menos cada día se cometen 16 delitos sexuales, Carmencita. Desde el colectivo feminista, ¿qué se ha investigado? ¿Qué información más actualizada manejan ustedes? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el delito de feminicidio y los delitos sexuales tienen una estrecha relación, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la Ley Especial Integral menciona que uno de los agravantes del cometimiento del feminicidio es precisamente lo relacionado con los delitos sexuales. Pero la violencia sexual, Olga, tiene sus fundamentos en cosas de verdad bastante arraigadas que están en el seno del hogar. Muchas de las violencias ocurren en el seno del hogar. La ley especial, ¿verdad?, ha acertado en mencionar los tipos de violencia, pero uno de los factores que influye en el cometimiento de los delitos contra las mujeres que atentan contra sus libertades es precisamente el desconocimiento de estos tipos de violencia que ya se han señalado puntualmente, posiblemente por la falta de promulgación de esta ley o de que se ha cesado de alguna manera en las cuestiones de prevención de la violencia, las políticas públicas que no están enfocadas precisamente a proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. La colectiva feminista estaría a favor de que el delito sexual tampoco prescriba, es decir, que pudiese darse a futuro una promoción de la reforma. Por supuesto, porque aquí hay que hacer notar una cuestión que es bastante importante. Las sobrevivientes de violencia hablan y expresan lo que han vivido en el momento en el que se sienten libres y se sienten capaces de hacerlo. Pero para eso, ¿verdad?, es importante apostarle a la salud mental, ¿verdad?, y a la salud integral de las mujeres, al conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y también al conocimiento de los derechos y garantías que el Estado les ofrece, ¿verdad? Entonces, nos parece que es atinada, ¿verdad?, esa proposición, porque hay mujeres que han sido abusadas desde niñas y de verdad en un momento determinado de su vida deciden denunciar, y esta denuncia no debe quedar en el aire, deben tener acceso a la justicia. ¿Cuáles son como las condiciones o los factores, digamos, que posibilitan el cometimiento de los delitos sexuales? Bueno, hay varios, ¿verdad? Como ya lo mencioné, la mayoría de delitos sexuales ocurren en el seno del hogar, especialmente cuando se trata de los delitos contra las niñas y las adolescentes. No podemos dejar de lado los delitos sexuales que se dan entre las relaciones de pareja, porque por supuesto que existe delito sexual. Cuando una mujer se ve coaccionada, por ejemplo, o forzada a sostener una relación sexocoital con su pareja y ella no está en la libre disposición de su acto, existe un delito sexual. Pero los factores que influyen son precisamente que hemos naturalizado la violencia, ¿verdad? Tenemos construcciones, cuando yo me refiero a construcciones, es que hemos crecido creyendo algunas cosas, ¿verdad? Tenemos construcciones religiosas, familiares, se nos ha enseñado que las mujeres debemos aguantar, por decirlo con una palabra bastante común. Entonces, estas construcciones son uno de los principales factores que favorecen al cometimiento de estos delitos. Otro también es el poco acceso a la justicia,
¿verdad? Hay mujeres que cuando se atreven a denunciar se ven coaccionadas. Lo primero que a veces algunos operadores de justicia o tomadores de decisiones hacen es no creerle a las mujeres. Y eso es un grave error, porque como lo mencionaba, las mujeres hablan cuando se encuentran en capacidad para poder hacerlo. Otro de los factores, y que creo que es bastante importante también, tiene que ver con el aspecto económico. La violencia económica reconocida en la ley, y es de hecho la primera de las violencias que se menciona en el artículo 7, tiene mucha influencia en el cometimiento de este tipo de delitos en el seno del hogar. ¿Por qué? Porque la violencia económica supone también una relación de poder, ¿verdad? Cuando los hombres sienten que tienen de alguna manera el dominio sobre algunos de los aspectos de la vida de las mujeres, pues eso les favorece, ¿verdad?, el cometimiento de algunos delitos. Usted dice que este tipo de delitos en su mayoría se cometen en el seno del hogar, es decir, generalmente las niñas y los niños se quedan con su abuelo, su abuela, en muchas ocasiones los cuidan los padres, la madre o papá. Si son las personas que deberían de proteger al menor, a la niña, al adolescente, es decir, ¿qué ocurre entonces al interior de estas familias? ¿Cómo entender que quien debería de proteger es el principal agresor? Ese es un problema que tiene que ver directamente, ¿verdad?, con la forma en la que las familias ahora están conformadas. Tal como lo menciona Olga, hay familias que están siendo, por ejemplo, lideradas por su madre, que no existe alguna figura paterna, y hay algún otro familiar que ejerce algún tipo de acción de cuidado, algún tipo de acción de enseñanza para con los niños y las niñas. Y es bastante delicado porque el hablar de la violencia sexual dentro del hogar es un tema que hasta cierto punto es tabú, continúa siendo un tema tabú. Las mujeres no denunciamos. Bueno, por decirlo de alguna manera, las niñas están siendo abusadas en sus propios hogares y puede ser, no tal vez directamente por los padres, puede ser el padre, el hermano, el hermanastro, un tío, un abuelo, incluso un vecino aprovechándose de una relación de confianza. Un padrastro. Un padrastro, por supuesto, pero lo que ocurre es que estamos en esa cuestión de que a las mujeres generalmente no nos creen. Y para que estos hechos ocurran tiene que haber, por supuesto, algún tipo de amenaza. A nuestro conocimiento llegan casos de niñas a los que las ha vulnerado un tío, un primo, y les dice, nadie te va a creer. Y ese es un problema bastante serio, porque debemos creer a las víctimas de violencia y que luego se convierten en sobrevivientes. ¿El silencio, Carmelita, la vuelve entonces en víctima de una reiteración de un delito? Por supuesto. Cuando una mujer no denuncia, cuando una niña no habla sobre lo que le ha ocurrido, es muy vulnerable ante un posible futuro ataque. Esa es una situación, es como un círculo, ¿no? O sea, es amenazada, la mujer es agredida nuevamente y posteriormente su agresor siempre queda en la impunidad, ¿verdad? Mientras las mujeres no hablemos, los agresores van a seguir en la impunidad. Es decir, que al mayor silencio, mayor perpetración de una continuidad. Es correcto, es una continuidad, es un círculo de violencia. Es un círculo de violencia que se continúa propagando en el seno del hogar. Muchas de estas violencias sexuales han sido atribuidas a las pandillas. Con el régimen de excepción, que ya lleva más de 65,000 personas detenidas, ¿las estadísticas de ustedes arrojan alguna luz de que este delito haya disminuido? Aquí podemos hablar de dos temas diferentes, Olga. El régimen de excepción ha combatido de alguna forma lo que tiene que ver con la violencia común. Es un tema de seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero las mujeres son agredidas en sus hogares, por lo tanto no están totalmente exentas de algún tipo de agresión porque están dentro de sus hogares, es donde son más vulnerables las mujeres. Para comentarle, ¿verdad?, y haciendo referencia a este punto, en el marco de la pandemia del COVID-19, la colectiva feminista activó una línea de atención. Y los casos que llegaron a la línea de atención fueron muchos.
mujeres que en sus propios hogares estaban siendo vulneradas y que de escondidas de sus esposos, de sus parejas, tenían que de alguna forma buscar algún tipo de ayuda. La colectiva feminista brinda ayuda en el aspecto psicológico también, y esa es una apuesta bastante grande, ¿verdad? Empoderar a las mujeres en sus derechos. Pero con lo que tiene que ver con la pandemia, considero que son dos temas aislados. Por supuesto, no aislados del todo, porque en el marco de las actuaciones de las pandillas también ocurren feminicidios, pero tienen otros motivos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de delitos como la violencia sexual, ¿cómo desde la sociedad, desde las instituciones del Estado, se puede ayudar a prevenir y combatir un delito tan grave como este? Bien, creo que una de las apuestas más grandes que la sociedad y el Estado debe hacer es precisamente hablar de los temas de educación integral en sexualidad. Si las niñas, las adolescentes conocen sus derechos sexuales y reproductivos, podrán de alguna manera garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos que tienen, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que debe abordarse. Sí, ciertamente, ¿verdad? Y a veces las organizaciones estamos en esa lucha, estamos en esa causa por la educación sexual, la educación integral en sexualidad, pero hay algunas barreras, ¿verdad? Hay algunas limitantes. Por otra parte, creo que de alguna forma debe quitársele como aquel amparo o aquel estado de protección a algunas personas de la familia, en el sentido de que piensan algunas personas que por ser padres no lo pueden agredir, y claro que sí, los padres agreden a sus hijas, agreden a sus sobrinos, ¿verdad? Se agreden a los miembros de la familia cuando están en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía, el ISDEMO, funcionan, es decir, son instituciones que de verdad están dando un apoyo real a las víctimas. Por supuesto, desde mi experiencia, ¿verdad?, que he acompañado casos de mujeres y he representado casos de mujeres en situación de violencia, puedo decir que sí, en alguna medida responden a algunas necesidades, pero considero que también la demanda es bastante alta, ¿verdad? Y algo en lo que se debe trabajar definitivamente es en la forma en la que las personas que están de cara a la atención tratan a las mujeres, porque eso es fundamental. Hemos conocido casos en los que de alguna manera han sido atendidas las mujeres por personas que no se encuentran sensibilizadas en estos temas, y ahí entra lo que tiene que ver con la desesperanza aprendida. Una mujer que acude al sistema en busca de ayuda y no recibe alguna respuesta favorable o recibe algún maltrato o es víctima incluso de violencia institucional, decide abandonar cualquier proceso, y ahí volvemos al tema del feminicidio. Una mujer a la que no se le hace justicia, en verdad, es una posible víctima de feminicidio. Hablemos de otro tema al que ustedes también le dan seguimiento del trabajo que realizan constantemente, Carmencita. Hablemos de los embarazos en adolescentes. El Salvador pues, se caracteriza por precisamente no ser el primer lugar en desarrollo, pero sí en apuntalarse en las estadísticas como de los países con más embarazos en adolescentes. Esto tiene que ver precisamente, Olga, con la violencia sexual en el hogar, ¿verdad? La mayoría de embarazos adolescentes ocurren en el seno del hogar y son producto de una violación. Los que no ocurren en el seno del hogar ocurren fuera y son personas que abusan de la confianza o del poder que pueden tener o ejercer sobre la víctima. Entonces, más que hablar de esta mujer, esta chica, esta adolescente, esta niña salió embarazada, creo que es importante hablar de quién la ha abusado y ponerle nombre a ese perpetrador. Uno de los derechos de la víctima es precisamente nombrar a su agresor, ¿verdad? Entonces el tema de los embarazos en adolescentes es un tema que tiene una raíz más profunda y es esa raíz la que se debe atacar. ¿Cómo de alguna manera podemos ampliar la esfera de protección a las niñas y adolescentes para que no sufran de violencia sexual y no tengan como consecuencia un embarazo? Porque independientemente, ¿verdad?, se maneja mucho, por ejemplo, el tema de que una chica de 17 años me brindó su autorización para tener una relación consentida. No hay consentimiento en ese tipo de relación. Y el Código Penal es claro al establecer incluso un delito cuando ocurre en ese contexto, ya no digamos a una menor de 14 años, ¿verdad?
Entonces creo que más que hablar de embarazos en adolescentes es hablar del tema siempre del abuso sexual y de la prevención de la violencia sexual en niñas. La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local está dando su contribución, ¿verdad?, desde su experiencia a orientar, a educar, a sacar análisis, ¿verdad? Por supuesto. Hablemos brevemente para cerrar este programa, Carmencita, del trabajo puntual que ustedes realizan de cara a apoyar y ayudar a las víctimas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como les comentaba, soy coordinadora del Centro de Atención Elda Ramos, que funciona en el equipo de San Salvador de la Colectiva de Mujeres. La Colectiva Feminista tiene varios equipos territoriales en diferentes departamentos, ¿verdad? Pero respecto, por ejemplo, al Centro de Atención Elda Ramos, se denomina así porque Elda Ramos fue una compañera de una organización de mujeres que en el año 2009 fue víctima de feminicidio. Su agresor, su feminicida, su perpetrador, todavía se encuentra libre, es Ricardo Cruz Martínez. A la fecha, Elda Ramos no ha recibido justicia. Y desde ese centro nació precisamente con la finalidad, como usted lo ha mencionado, de dar una respuesta a las mujeres que enfrentan violencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos diferentes actividades. Está conformado este centro por un equipo multidisciplinario. Tenemos psicólogas y abogadas. Y brindamos atención psicológica, acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia y también asesoría legal, representación en casos de litigio estratégico y acompañamiento a diligencias de cualquier tipo que tengan que ver con los trámites que las mujeres requieren para hacer efectivos sus derechos en el marco, ¿verdad?, de la prevención de la violencia. ¿Dónde contactarse con ustedes si hay alguna persona, una mujer interesada, una joven en quererse comunicar con ustedes? Bueno, yo creo en la capacidad de las redes sociales. En este momento, ¿verdad?, todos tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y la Colectiva Feminista tiene sus redes, ¿verdad?, abiertas a la disposición de las mujeres que necesiten de alguna manera algún tipo de los servicios que la colectiva ofrece. Es más, ¿verdad?, hay muchas compañeras que realizan otro tipo de trabajo, pero al menos desde el centro de atención, esos son los servicios. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Tenemos incluso en las redes sociales, en la página de Facebook, nuestro número de la línea de atención y cualquier mujer que requiera algún tipo de apoyo puede ponerse en comunicación con nosotras. Bueno, Carmencita, gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que no sea la primera ni la última ocasión en que podamos contar con su presencia. Muchísimas gracias a ustedes y claro que sí, estamos a la disposición y como pues lo mencionaba, ¿verdad?, a todas aquellas mujeres que requieran algún tipo de apoyo, la Colectiva Feminista está para ayudarles. Cómo no, Carmencita, muchas gracias. Y a ustedes que nos han acompañado, gracias y en Mirada seguimos con más.